Buenas noches, bienvenidos a una emisión del Nombre del Misterio. En esta ocasión nos encontramos una vez más en la segunda parte de Misterios sin resolver, en Asesinatos sin respuesta. En esta ocasión hablaré de esos asesinatos que, si bien podrían tener cuestiones lógicas, aún no se han podido resolver. Veremos dos cosas que nos han helado la sangre durante siglos y otra durante el pasar de los años. Esto es el Nombre del Misterio. Comenzamos. Jack el Destripador. Considerado uno de los peores asesinos de la historia, no podía faltar en esta sección, como ya lo he mencionado, un mórbido asesino serial al que se le atribuyen 20 asesinatos confirmados. No sabemos si más a ciencia cierta. Era conocido por utilizar el mismo modus operandi con todas sus víctimas, que iba de mutilaciones en brazos y piernas hasta amputaciones en el área genital de sus víctimas. Otras más de las pistas que este asesino dejaba era que sus víctimas en la mayor de las veces eran mujeres que se dedicaban a la prostitución. A mediados del siglo XIX, en un pueblo conocido como Hitchin en Inglaterra, se veía la decadencia cada vez más y más, desde hambrunas, falta de tantos recursos y pobreza extrema. Cada vez se empeoraba la proliferación de pobreza y así fue creciendo el índice de alcoholismo, prostitución y drogadicción. Antes de los asesinatos, dicho pueblo era tachado de antisemita, delincuencia, racismo y privación. La elevada delincuencia que se vivía en este pueblo complicaba más el trabajo de la policía. Si bien estamos hablando de hace 2 siglos o más, no había tecnología en absoluto. No era tan difícil adjudicarle los asesinatos al mismo individuo por el modus operandi antes mencionado. En abril de 1888 y febrero de 1891 se identificaron en Witchville los 11 homicidios. Los 2 primeros casos fueron los de las jóvenes Emma Elizabeth Smith y Martha Tabram, y estos están fuera del número de asesinatos que se le adjudican. Smith fue asaltada y abusada sexualmente en la calle Osborne de la ciudad citada del barrio. Aunque no fue asesinada directamente por dicho sujeto, sino por una peritonitis que le causó un objeto que el destripador introdujo por sus genitales. Murió al día siguiente en un hospital local el 3 de abril de 1888. Podría pasar horas con este tema tan importante y tan trascendente, que no podía faltar en nuestro catálogo de misterios sin respuesta. Pero si quieres saber más de este famoso, te invito a que busques en la red más al respecto. Uno de los casos más contemporáneos que ha conmocionado a todo el país fue el de la pequeña Paulette Guevara Farah, quien al día de hoy tendría 10 años. Tenía tan solo 4 años de edad el día que fue encontrado su cuerpo con olor putrefacto después de varios días extraviada. El 22 de marzo del 2010 se reportó en un complejo de apartamentos del municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, la desaparición de la pequeña Paulette. Tenía discapacidad motriz y presentaba problemas de lenguaje. Aunque se involucró a la madre de Paulette como la principal sospechosa en tan atroz crimen, no se le ha podido comprobar su culpabilidad en este acto. 22 de marzo del 2010, Mauricio Antonio Guevara y Lisette Farah reportaban cómo desaparecía su pequeña hija de 4 años. En menos de 24 horas, la Procuraduría General de la República ya se encontraba revisando en cada rincón de la casa, basándose en los testimonios que los padres y las nanas de la pequeña dieron. Durante 4 días, los padres desesperados inundaron la ciudad con carteles, pancartas, espectaculares, etc., buscando a su hija, con grandes fotos y direcciones. El 26 de marzo, el entonces procurador personalmente se dirigió al domicilio de los familiares mencionados y comenzó la búsqueda de la menor en su recámara, ya que fue el último lugar donde, según los familiares, fue la última vez que se le vio. Los agentes de la entonces PGR decidieron arraigar a los padres y a las nanas, ya que sus versiones eran similares, pero siempre había algo que diferenciaba de las declaraciones. Curiosamente, ni el procurador ni amigas de la madre que durmieron en la habitación de la pequeña se percataron de algo.
El 30 de marzo, por quinta vez, los peritos junto con perros entrenados nuevamente se metieron a seguir con la búsqueda. Después de un apagón en el edificio, curiosamente apareció el cadáver de la pequeña debajo del colchón, donde ya estaba en estado crítico, es decir, ya tenía varios días fallecida. En el informe de los peritos decía que la muerte de la pequeña fue causada por asfixia mecánica por obstrucción de las fosas nasales. Interesante y mórbido, ¿no? Y misterioso el caso. Algo que no he mencionado y por lo que a la madre se le adjudicaba el asesinato de la menor fue que supuestamente había un seguro de vida por una suma millonaria por la pequeña. Y cabe aclarar que no estoy afirmando, eso fue solo una mención de noticieros. A 6 años de su muerte se cerró el caso. El procurador renunció. Los padres de la niña se separaron y esto seguirá siendo un misterio más en nuestra lista sin resolver. Es interesante darse cuenta cómo estos asesinatos han ido trascendiendo con el pasar de los años. Han pasado algunos años del último asesinato y algunos siglos del primero. Es difícil entender cómo, teniendo cuestiones lógicas, teniendo tanta tecnología en uno de los casos, no se ha podido resolver aún nada. Seguiremos con estas secciones, estos tomos que viene el tercero y espero no se lo pierdan. Nuevamente los invito a que se suscriban al canal y que sigamos creciendo poco a poco. Activen la campanita porque pues ahí es donde llegan las notificaciones. Síganos en nuestras redes sociales, aquí se las dejo a los lados. Mi nombre es Jake Chávez, de verdad, muchas gracias. Esto es El Nombre del Misterio. Buenas noches.